Los señoriales de Daphne du Maurier. Ben era considerado un niño anormal. No sabía hablar. Cuando trataba de formar palabras salían de su boca sonidos ásperos y desagradables, y no sabía qué hacer con la lengua. Cuando quería algo señalaba con el dedo o lo iba a buscar él mismo. Decían que era un defecto en la lengua y que dentro de unos años lo llevarían al hospital y podría hacerse algo al respecto. Su madre afirmaba que era bastante inteligente, entendía perfectamente lo que se le decía, sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, solo que era muy terco, no recibía bien las negativas. Debido a su silencio olvidaban explicarle cosas tales como las llegadas, las partidas y los cambios de plan, y por consiguiente el mundo de él estaba hecho de caprichos, los caprichos de la gente mayor. Se le decía que se vistiera sin explicarle por qué, o que saliera a jugar a la calle, o se le negaba un juguete que una hora atrás se le había permitido usar. Cuando la tensión era excesiva y no podía soportarla más, abría la boca y el sonido que salía lo asustaba más a él que a sus propios padres. ¿De dónde salía? ¿Por qué? Entonces alguien, generalmente la madre, lo levantaba y lo encerraba en el armario, debajo de la escalera, entre los impermeables y las canastas para el mercado, y oía como le decía a través del ojo de la cerradura: «Te quedarás allí hasta que te calles». Pero no había manera de apagar el ruido que le pertenecía. El enojo era una fuerza que tenía que descargarse. Más tarde, acurrucado junto al ojo de la cerradura, cansado, oía cómo el ruido se apagaba y en el armario volvía a reinar la paz. Entonces sentía miedo de que su madre se fuera y se olvidara de sacarlo, y hacía ruido con la manija para recordarle su presencia. El relampagueo de su pollera a través del ojo de la llave lo tranquilizaba. Entonces se sentaba y esperaba hasta que hacían girar la llave, que significaba su liberación. Salía a la luz del día, pestañeando, y miraba a su madre para juzgar de qué humor estaba. Si se encontraba sacando el polvo o barriendo, no le prestaba atención. Todo marcharía bien hasta el próximo momento de ira, de defraudación, en que la escena volvería a repetirse y lo encerraría nuevamente en el armario o en su cuarto, sin darle el té y sacándole todos sus juguetes. Para no tener que sufrir la ira de sus padres, la solución estaba en darles el gusto, pero no siempre podía hacer esto ya que el esfuerzo era excesivo. Cuando estaba jugando, absorto, olvidaba sus órdenes. Un día hicieron las valijas y lo vistieron con su ropa de más abrigo, aunque ya empezaba la primavera. Abandonaron la casa de Exeter, donde él naciera, y se dirigieron hacia el lado de los páramos. Desde hacía semanas se hablaba solamente de eso. Allí es diferente, se decían sus padres. De alguna manera se mezclaban la precisión y las amenazas. Un día decían que él tendría suerte y otro que mejor no se moviera de su lado cuando estuvieran allí. Hasta la misma palabra páramo parecía siniestra y amenazante. El bullicio de la partida aumentó aún más su miedo. Las habitaciones de la casa, repentinamente vacías, dejaron de ser familiares y su madre, impaciente, lo reprendía sin cesar. También ella vestía de diferente modo y tenía puesto un sombrero muy feo. Le apretaban las orejas cambiándole el contorno de la cara. Al salir lo tomó de la mano arrastrándolo. Azorado, vio que sus padres se sentaban ansiosos entre las cajas y cajones. ¿Sería posible que también ellos se sintieran ansiosos? ¿Que ninguno supiera hacia dónde se dirigían? El tren los llevó lejos, pero no podía mirar por la ventanilla. Estaba sentado en el medio, entre sus dos padres, y solo porque veía copas de los árboles se daba cuenta de que pasaban por el campo. Su madre le dio una naranja que él no quería. Olvidando ser cuidadoso, la arrojó al suelo. Ella le golpeó la mano fuerte. El golpe coincidió con una repentina sacudida del tren y la oscuridad de un túnel, y ambas cosas juntas le hicieron recordar el armario debajo de la escalera y el castigo. Abrió la boca y salió el grito. Como siempre, el sonido produjo pánico. Su madre lo sacudió y él se mordió la lengua. El coche estaba lleno de gente. Un anciano que leía el diario arrugó el entrecejo. Una mujer, mostrándole los dientes, le ofreció un caramelo verde. Pero no se podía tener confianza en nadie. Sus gritos se hicieron más fuertes todavía y su madre, con el rostro congestionado, lo levantó y lo llevó al ruidoso corredor. «Te vas a quedar quieto», le gritó.
Todo era confuso. La fatiga se apoderó de él y se vino abajo. La ira y el miedo lo hicieron patalear. Tenía puestos sus zapatos nuevos marrones, aumentando aún más el alboroto. El sonido que le salía del vientre cesó. Solo el jadeo, los ahogados sollozos le hacían saber que todavía seguía sufriendo, pero no sabía por qué. «Está cansado», dijo alguien. Volvieron al coche y le hicieron sitio junto a la ventanilla. El mundo de afuera desfiló, las casas comenzaron a apiñarse. Vio un camino con coches y campos, luego terraplenes que subían y bajaban. Cuando el tren empezó a disminuir la marcha, sus padres se pusieron de pie y comenzaron a reunir sus cosas. De nuevo los envolvió la agitación de la partida. El tren acabó por detenerse completamente. Las puertas se abrieron y golpearon y un mozo de cordel gritó, tropezando. Descendió a la plataforma. La madre lo aferró de la mano y él le miró la cara y también la de su padre para tratar de descubrir por sus expresiones si lo que estaba sucediendo era habitual, previsto y si ellos sabían lo que iba a suceder después. Subieron a un coche con el equipaje todo alrededor de ellos y por el polvo que entraba comprendió que no marchaban en dirección a la ciudad donde habían llegado, sino hacia el campo. El aire era fuerte, fresco. Riendo, su padre lo miró y le dijo: «¿Sientes el olor del páramo?» El páramo. Trató de ver desde la ventanilla del coche, pero una valija le obstruía la visual. Su padre y su madre estaban hablando. «Seguro que habrá puesto una pava de agua en el fuego y nos dará una mano», decía su madre, «y después, esta noche, no desempaquetaremos todo. Nos harán falta varios para ponernos en condiciones». «No sé», dijo su padre, «es extraño lo diferente que será vivir en una casa pequeña». El camino tenía muchas curvas y el coche oscilaba cada vez más. Ben se sintió indispuesto. Esto sería la desgracia definitiva. La acidez le subía por la garganta y apretó los dientes, pero la necesidad era demasiado grande y le saltó de golpe, salpicando todo el coche. «¡Oh, no! Esto es demasiado», gritó su madre y se lo sacó de encima con un empujón, haciéndole golpear la cara con la punta de una valija. Su padre golpeó en la ventanilla. «Pare, el niño está descompuesto». La vergüenza, la inevitable confusión de sentirse mal y luego el frío repentino que lo hizo temblar. Por todas partes se veían pruebas de su vergüenza, y el conductor trajo un trapo viejo y maloliente para secarle la boca. Partieron otra vez, ahora más despacio. Él estaba de pie entre las rodillas de su padre y por fin el camino irregular y lleno de baches llegó a su término y frente a ellos apareció una luz. «No llueve y es una bendición», dijo su madre. «No me preguntes qué haremos aquí cuando suceda eso». La casita se erguía solitaria con las ventanas iluminadas. Pestañeando y tembloroso aún, Ben descendió del coche. Mientras sacaban el equipaje miró a su alrededor. Momentáneamente lo dejaron de lado. La casita tenía un parque que en la oscuridad parecía liso como una alfombra y detrás de los techos a dos aguas se veían las negras colinas gibosas. El olor dulzón y vivo que advirtiera al salir de la estación se sentía ahora con mayor intensidad. Levantó el rostro para olfatear dónde estaban los páramos. Se los imaginaba como una banda de hermanos poderosos y cordiales. «Entra, buen mozo», le dijo una mujer saliendo de la casa. Cuando se le acercó amable y voluminosa, Ben no se resistió y dejó que lo llevara a la cocina con piso de piedra. Acercaron un taburete a la mesa y le pusieron delante un vaso de leche. Empezó a beber lentamente, mientras examinaba las piedras del piso, la bomba de la pileta, las pequeñas ventanas con persianas. «¿Es tímido?», preguntó la mujer, y comenzaron los susurros, la conversación entre mayores relativa a su lengua. El padre y la madre parecían avergonzados y molestos. La mujer lo miró de nuevo, compasiva, y Ben se ensimismó en su vaso de leche. Se olvidaron de él. La aburrida conversación lo dejó de lado y, al no ser observado, pudo comer pan y manteca sin inhibición y servirse bizcochos. Su malestar había desaparecido y sentía apetito otra vez. «Oh, sí, tiene que tener cuidado con ellos», decía la mujer. «Son unos terribles ladrones. Vienen de noche y le vacian la despensa si se la deja abierta, especialmente si sigue haciendo frío como ahora. Tenga cuidado con la nieve». «Ah, los páramos eran ladrones, una banda de ladrones que rondaban de noche». Ben recordó la revista de chistes que su padre le había comprado, con la cara de ogro en la tapa.
Pero no debían ser así, porque la mujer estaba diciendo algo respecto a los buenos mozos que eran. No te van a hacer mal, dijo, son muy buenos. Ahora se dirigía a Ben, que la observaba intrigado. Después rió y todo el mundo ayudó a levantar las cosas de la mesa, a desempaquetar, a acomodar. Y ahora no te vayas lejos, le dijo su madre. Si no te portas bien, irás directamente a la cama. No puede sucederle nada, comentó la mujer. He cerrado el portón. En un momento de descuido, Ben salió por la puerta y se quedó afuera. El coche que los trajera había desaparecido. El silencio, tan distinto al bullicio habitual de su calle, se parecía al silencio de sus padres cuando no estaban enojados. La cobijaba, las lucecitas que titilaban en las otras casas, a la distancia, eran lejanas como estrellas. Se acercó al portón, apoyó la barbilla en él y se quedó mirando la apacible oscuridad. Se sintió en paz. No tuvo deseos de entrar ni de desempaquetar sus juguetes. Debía haber una granja cerca porque el olor a estiércol se mezclaba al aire frío y una vaca mugía en el establo. Estos descubrimientos le resultaron gratos. Pensaba sobre todo en los páramos, en los ladrones de la noche, pero no lo asustaban. Vaya a saber por qué. La sonrisa de la mujer y la manera como sus padres rieran mostraban bien a las claras que los páramos no eran de temer. De todos modos era para venir aquí que habían embalado sus cosas y dejado la otra casa. Era de esto que estuvieron hablando durante tantas semanas. Al niño le gustarán los páramos, decía la gente, en la ciudad. Allí se va a hacer fuerte. No hay nada como los páramos para despertar el apetito. Era verdad. Ben había comido 5 rebanadas de pan con manteca y 3 bizcochos. La banda de hermanos ya había demostrado su fuerza. Se preguntó si estarían cerca de la casa, quizá agazapados, sonriendo para darle ánimo, más allá de esas gibosas colinas oscuras. De pronto se le ocurrió una idea. Si les ponían a su alcance comida suficiente, los páramos no robarían, lo comerían y se sentirían agradecidos. Entró de nuevo a la cocina y por las voces se dio cuenta de que sus padres y la ayudante estaban desempaquetando y no lo verían. Había levantado la mesa, pero en la pileta estaban todavía las tazas del té sin lavar. Había un pan, una torta aún sin empezar y los bizcochos restantes. Ben se llenó los bolsillos de bizcochos, llevándose el pan y la torta. Se dirigió a la puerta y bajando por el caminito se acercó al portón. Colocó las cosas en el suelo y se concentró en la tarea de abrir. Era más fácil de lo que creyó. Levantó el cierre y el portón se abrió solo. Tomó el pan y la torta y salió al césped. La mujer había dicho que los ladrones iban primero donde estaba el césped, vagando por allí, buscando, y si nada los tentaba y nadie los gritaba ni los echaba, entraban en las casas. Ben caminó unos metros sobre el césped y dejó allí la comida. Los ladrones no dejarían de verlo si venían. Se sentirían agradecidos y volverían muy contentos a sus guaridas en las colinas negras. Mirando hacia atrás vio las siluetas de sus padres que se movían de un lado a otro en los dormitorios de arriba. Saltó tratando de sentir el pasto bajo los pies, tanto más agradable que el pavimento, y levantó el rostro una vez más para sentir el aire. Le llegó fresco y limpio desde las colinas. Era como si los páramos, los ladrones, supieran que les habían preparado un festín. Ben se sintió contento. Volvió corriendo a la casa y en ese momento su madre bajaba. «Vamos a la cama», dijo. «A la cama. Tan pronto». Protestó con las facciones, pero ella no se dejó conmover. «Ya tengo bastante de qué ocuparme», se quejó. Se lo llevó arrastrando por la empinada escalera y Ben se encontró con su propia cama, a la que había traído milagrosamente desde casa, colocada en un rincón del pequeño cuarto iluminado por una vela. Estaba cerca de la ventana y lo primero que pensó fue que le resultaría fácil mirar desde la cama y observar la llegada de los ladrones. Esta idea lo mantuvo quieto mientras su madre lo ayudaba a desvestirse, pero estaba más brusca que nunca. Se rompió la uña con un botón y le arañó la piel. Cuando se quejó, le dijo con dureza: «Vamos, quédate quieto». La vela pegada a un platito arrojaba una sombra monstruosa sobre el techo. Dilataba la silueta de su madre, convirtiéndola en algo grotesco. «Estoy demasiado cansada para lavarte», le dijo. «Tendrás que quedarte sucio». Se oyó la voz de su padre desde abajo.
¿Qué hiciste con el pan y con la torta? No los encuentro. Al lado de la pileta, enseguida abajo, repuso su madre. Ben comprendió que sus padres estaban buscando la comida para guardarla. El instinto le advirtió que debía quedarse quieto. Su madre terminó de desvestirlo y él se metió en la cama sin demora alguna. Y ahora no quiero oírte para nada, le dijo. Si haces un solo ruidito, voy a mandar a papá. Y se dirigió escaleras abajo, llevándose la vela. Ben estaba acostumbrado a la oscuridad, pero aún así la habitación era extraña. Todavía no había tenido tiempo de aprender las formas. Había una silla, una mesa, era larga o cortita. Se quedó quieto en la cama mordisqueando la frazada. Escuchó pasos bajo la ventana. Sentándose miró por entre las cortinas y vio a la mujer que le diera la bienvenida dirigirse hacia el portón y luego tomar por el camino. Llevaba una linterna, no cruzó el césped. La linterna bailaba al ritmo de sus pasos y su silueta desapareció pronto en la oscuridad. Solo el balanceo de la luz delataba su existencia. Ben se acostó de nuevo, tranquilizado por la oscilante linterna y las voces que discutían abajo. Oyó que su madre abría de golpe la puerta y se quedó allí con la vela en la mano y la monstruosa sombra detrás. «¿Tocaste las cosas del té?», dijo. Ben emitió el sonido que sus padres interpretaban como una negativa, pero su madre no se sintió satisfecha. Se acercó a la cama y, haciéndose sombra con la mano, lo miró. «El pan y la torta ya no están», espetó. «Tampoco los bizcochos. Los llevaste tú, ¿verdad? ¿Dónde los escondiste?». Como siempre, la voz alterada despertó antagonismo en él. Ben se encogió en la cama y cerró los ojos. Esa no era manera de hacerle preguntas. Si su madre hubiera sonreído o tomado a broma el asunto, las cosas habrían sido distintas. «Muy bien», dijo. «Ya arreglaré esto», y llamó a su padre. Ben se sintió invadido por la desesperación. Le iban a pegar. Empezó a llorar. No podía explicar. Oyó cómo su padre subía ruidosamente la escalera y entraba en la habitación seguido por su sombra, también monstruosa. Los dos llenaban completamente la habitación pequeña y poco familiar. «¿Quieres una paliza?», le preguntó su padre. «Vamos, ¿qué hiciste con el pan?». El rostro de su padre se había puesto desagradable. Estaba cansado. El empaquetar y desempaquetar, el trajín de la mudanza y de comenzar una nueva vida lo habían fatigado. Ben lo comprendió, pero no podía ceder. Abrió la boca y gritó. El grito despertó la fatiga de su padre y su enojo, y también su resentimiento. ¿Por qué debía ser mudo su hijo? «Basta», le dijo, y arrancando a Ben de la cama, le sacó los pantalones de pijama, luego acostó a la criatura que se agitaba enloquecida sobre su rodilla. La mano encontró la carne y golpeó con todas sus fuerzas. Ben gritó más fuerte todavía. La mano implacable, grande y poderosa golpeó y golpeó. «Basta», dijo su madre, «ya es suficiente. Hay vecinos enfrente. No queremos problemas». «Tiene que saber quién es el amo», agregó el padre, y no fue hasta que le dolió la mano de tanto pegar que cesó y se sacó a Ben de sobre las rodillas. «Grita ahora si te atreves», dijo, levantándose bruscamente. Boca abajo sobre la cama, agotados sus sollozos, Ben los oyó retirarse. Sintió que desaparecía la vela y supo que la habitación estaba vacía. Todo era dolor. Trató de mover las piernas, pero el movimiento envió un mensaje de advertencia a su cerebro. El dolor le subió desde las nalgas a lo largo de la columna hasta la parte alta de la cabeza. De sus labios no salió ningún sonido, solo lágrimas. Tal vez, si se quedaba bien quieto, el dolor desaparecería. No podía taparse con la frazada y el aire frío lo encontró agregando su propio dolor sordo. Poco a poco el dolor fue disminuyendo. Las lágrimas se le secaron en la cara. Acostado boca abajo no pensaba en nada. Había olvidado el motivo de la paliza. Había olvidado la banda de los hermanos, los ladrones, los páramos. Y dentro de un momento habría nada. Vendría la nada. Capítulo 2. Despertó bruscamente con todos los sentidos alertas. La luna brillaba a través de una abertura de las cortinas. Al principio pensó que todo estaba quieto, pero luego el movimiento en el pasto de afuera le indicó que habían llegado. Estaban allí. Lo supo. Lenta, penosamente, se arrastró en la cama hasta la ventana.
Separó las cortinas. La noche blanca le mostró la maravilla. Allí estaban los ladrones, los señoriales. No eran tal como la mujer los había descrito, sino más hermosos, un pequeño grupo concentrado en su ofrenda. Se veía la madre, dos niños y otra madre un poco más atrás con una criatura más alta que jugaba sola. Otros dos corrían en círculo jugando en la nieve, porque la nieve los había acompañado, volviendo blanco el verde césped. Ese debía ser el padre, observando. Pero no estaba enojado como el padre de Ben. Era hermoso como las madres y los niños, hermoso y sabio. Miraba por la ventana. Ya había visto a Ben y para demostrarle su agradecimiento por la torta que le había dejado, la tocó suavemente y se alejó, dejando que su hijo jugara con ella primero. Era esa hora de la noche en que nada se mueve. Ben no sabía la hora, pero el instinto le dijo que sus padres hacía mucho que estaban acostados y que todavía faltaban muchas horas para que llegara la mañana. Los miró. Eran los páramos, los señoriales. No eran ladrones, no, eran demasiado orgullosos para eso. Comieron delicadamente lo que Ben les diera y no intentaron acercarse a la casa, ni rondar, como dijera la mujer. No hablaban tampoco entre ellos, se entendían por señas. El padre, que estaba al frente de todos, movió la cabeza. Dejando el alimento, las madres llamaron a sus hijos y todo el grupo se sentó en el pasto sobre la nieve a esperar la mañana. Ben pensó que ese supremo desprecio por las cosas de dormir era un desdén para con la autoridad. Ellos hacían sus propias leyes. Se bajó de la cama, sus nalgas y espaldas todavía estaban doloridas y el frío de la noche lo había endurecido, ya que no pudo cubrirse con las frazadas. Pero empezó a vestirse. Lo hizo lentamente porque todavía no estaba acostumbrado a vestirse solo. Pero al fin consideró que estaba listo, aunque se había puesto la tricota de atrás para adelante. Felizmente, sus botas de goma estaban en la cocina. Había sido una de las primeras cosas que desempaquetaron. Ahora veía bien la habitación porque la luna iluminaba como si fuera de día. No había bultos ni formas extrañas. No era más que un cuarto pequeño y feo. El pestillo de la puerta estaba más alto que su cabeza y, arrastrando una silla, subió sobre ella para correrlo. Astutamente empezó a descender por la estrecha escalera. La cocina todavía estaba a oscuras, pero su intuición lo guió a la pileta y al rincón donde estaban sus botas. Se las puso. La puerta se hallaba entreabierta. La madre, de enojada que estaba, olvidó cerrarla. A propósito, se llevó el último pan, que era para el desayuno. Para abrir la puerta de calle repitió el mismo procedimiento de antes. Aquí también debía correr cerrojos. Si sus padres lo escuchaban, estaba perdido. Bajó de la silla. La puerta estaba abierta. Lo esperaban la blanca noche, la luna benigna y los señoriales, sentados en el césped, que ya no era verde sino de un blanco resplandeciente. Después, haciendo crujir ligeramente la nieve bajo sus botas, Ben tomó por el camino en puntas de pie y abrió el portón. El ruido sobresaltó a los que estaban en el césped. Una de las madres levantó la cabeza y, aunque no dijo nada, su movimiento advirtió al padre, que también giró la cabeza. Esperaron hasta ver lo que haría Ben. Tal vez, pensó éste, esperaban más regalos. No habían traído alimentos y aún tenían hambre. Se dirigió lentamente hacia ellos, tendiendo el pan. La madre se puso de pie y los pequeños también. El movimiento despertó a los otros y en un momento el pequeño grupo que se había preparado para dormir pareció estar nuevamente dispuesto a emprender la marcha. Pero no intentaron sacar el pan de la mano de Ben, tal vez por delicadeza. Deseaba mostrarle su generosidad y al mismo tiempo hacer alarde de sus padres, y partiendo el pan en dos, se dirigió a la más pequeña de las criaturas, que no era mucho más alta que él, y le ofreció un trozo. Seguramente entenderían esto. El pequeño páramo se adelantó y tomó el pan, observando a Ben mientras lo comía, y luego con un movimiento de la cabeza se sacó el cabello de sobre los ojos porque era salvaje y desaliñado, y miró a su madre. Ella no hizo nada ni tampoco le habló. Animado, Ben le ofreció la otra mitad de pan. Se la aceptó. Su silencio era grato a Ben, por cuanto lo comprendía y compartía con ellos.
La madre tenía el cabello dorado como su desaliñado hijo, pero el mayor era moreno. Los parentescos eran confusos porque había otra madre, o tal vez una tía muy cerca del padre, y esa que estaba un poquito más lejos, sin prestar mayor atención a nadie, era seguramente la abuela. Alta y gris, no parecía gustarle mucho la nieve, sino que hubiera preferido quedarse en casa, frente a un buen fuego. Ben se preguntó por qué vagabundeaban siempre, por qué irían de un lado a otro en vez de quedarse en casa. No eran ladrones, de eso estaba seguro. Entonces el padre hizo una señal, volviéndose lenta, majestuosamente, inició la marcha por el césped. Los otros lo siguieron. Las criaturas bailaban contentas de estar nuevamente en marcha. Renqueando, la abuela cerraba la fila. Ben los miró. Luego, volviendo la cabeza, miró la casa dormida. Sus padres no lo querían. Seguiría a los páramos, a los señoriales. Corrió a través de la nieve crujiente a la saga de sus compañeros elegidos. Al oírlo acercarse, la abuela miró por sobre el hombro, pero no pareció importarle. Al contrario, pareció aceptarlo. Ben corrió hasta alcanzar la madre que más le gustaba, la que tenía el cabello dorado y el hilo andrajoso, y cuando estuvo a su lado, ella le hizo una amistosa señal con la cabeza para hacerle ver que ahora formaba parte del grupo. El niño se puso a caminar trabajosamente a su lado. El padre, siempre a la cabeza, se dirigía a las colinas, pero poseía un buen instinto para evitar la nieve profunda. Tomó por un sendero entre dos hondonadas y finalmente llegó a un elevado reborde desde donde se veía extenderse el mundo, amplio y lejos por todas partes. El verde quedó abajo, pronto se perdió de vista. En este país salvaje, iluminado por la luna, no había casas. Ben se sentía acalorado por la ascensión y lo mismo sucedía con sus compañeros. El aliento de su respiración subía como humo en el aire helado. Y ahora miraron al padre, esperando órdenes. Este pareció dudar sobre el camino a seguir. Miró hacia derecha e izquierda. Luego decidió continuar por el reborde y de nuevo tomó la delantera con la familia atrás. Las criaturas se retrasaban un poco porque ya estaban cansadas. Para alentarlas, Ben saltaba de un lado a otro, olvidando su espalda dolorida y rígida. El dolor le hizo lanzar un grito y el grito sobresaltó a la madre dorada que, mirándolo, le habló. ¿Estaba preguntándole algo? Ben no entendía su lenguaje. Pensó que los ruidos que él hacía con su garganta debieron comunicar a la madre que su espalda estaba rígida, porque ésta pareció tranquilizarse y disminuyó el paso para ponérsele a la par. Ben se sintió aliviado, no quería renquear a la saga como la vieja abuela. Al cabo de un rato, en el reborde, descendió hasta un viejo camino. A ambos lados había montones de nieve y el padre se detuvo allí como para acampar. Miró a través de la campiña desolada hacia las colinas distantes y no se movió. Debía estar pensando muy profundamente. Decidió Ben y no quería hablar con los demás. Las madres andaban de un lado a otro en círculos hasta que encontraron un lugar de reposo para las criaturas, en terreno firme contra un banco de helada nieve. La vieja abuela, descontenta, no podía acomodarse. El aire de la noche era demasiado frío para ella. Ben se preguntó qué haría. Le dolían las piernas y estaba tan cansado como la abuela. Vio cómo los niños se acurrucaban en un retacito de nieve. Si ellos pueden hacerlo, pensó, también podré hacerlo yo. Pero ellos están habituados a dormir sobre el suelo y yo no. Entonces, la madre, la que a él le gustaba, decidió acostarse al lado de su hijo. Su cuerpo ancho y cómodo recordó a Ben la mujer que les había dado la bienvenida la noche antes, en la casa con los techos a dos aguas. También ella había sido buena, pero esta madre era hermosa, mucho más hermosa que la suya. Vaciló un momento y luego se acercó y se acurrucó contra ella. ¿Se enojaría? ¿Lo echaría? No lo miró ni le habló. Le dejó entrever que podía quedarse allí contra ella y recibir su calor. El buen olor de su cuerpo era reconfortante. Él se acercó, apoyó la cabeza contra su hombro y levantó la mano para acariciar su cabello. Ella agitó suavemente la cabeza y suspiró. Ben cerró los ojos, tranquilizado por el calor, la comodidad, la tierna confianza de la madre y la seguridad que le daba el padre.
vigilando aún las colinas lejanas. Era el guardián de sus hijos. Nunca los castigaría. Estos páramos eran todos muy unidos y no una banda como él se imaginara. Eran una familia, una tribu, ligados entre sí. Nunca dejaría a los señoriales. El sol trepó sobre las colinas esplendorosamente. Ben abrió los ojos en un momento. Fue pleno día. La vieja abuela ya estaba en movimiento, renqueando de aquí para allá sobre sus piernas rígidas. Su ejemplo hizo avergonzarse a los otros y se fueron levantando por turno. Los niños lo hicieron de mala gana porque les habría gustado dormir 1 o 2 horas más. Nadie tomó desayuno y Ben tenía hambre. ¿Qué comerían? El pan que él trajera ya había sido consumido cuando estaban en el pasto. Intranquilo recordó que la mujer los había llamado ladrones. Tal vez era cierto después de todo. Esperarían hasta la noche y luego bajarían a una aldea a mendigar pan o a robarlo. ¿Y los niños? ¿Soportarían todo el día? Ben se paró y empezó a golpear el suelo con los pies para calentarse. Luego se quedó mirando atónito. El pequeño andrajoso, que seguramente debía tener la misma edad que él, se estaba alimentando de su madre. Pero solamente los bebés hacían eso. ¿Sería porque los señoriales eran unos vagabundos? ¿Que sus costumbres eran tan salvajes? La mamá no se escondía para hacerlo, como hiciera una amiga de su propia madre en la cocina del fondo, sino que lo hacía al aire libre ante la vista de todos. Luego, bruscamente, se deshizo de su hijo con un empujón, dándole a entender que ya era suficiente. Comenzó a caminar detrás del padre, y los demás siguieron como antes, y Ben andaba a los tropezones, junto a la madre. Después de todo, si era costumbre de ellos. Si su madre hubiera hecho lo mismo con él, la criatura andrajosa, satisfecha y feliz, se le acercó bailando, invitándolo a jugar, olvidando su hambre. Ben corrió tras él, riendo y tirándole del pelo. Corrían en círculos, llamándose, y el pequeño andrajoso, tal como Ben mismo habría hecho, saltaba hacia atrás para burlarse de la abuela. Remedaba su renquera frente a ella, y a nadie la importaba, pensó Ben. Nadie le decía que era una grosería. El sol estaba alto, su calor derritió la nieve. El agudo dolor del hambre volvió al estómago de Ben. No había nada para comer porque los señoriales no le daban nada. Ahogando su timidez, se dirigió a la madre y señaló, diciéndole con el sonido de su garganta que quería que lo alimentara. Pero ella se alejó, no se lo permitió. Ben comprendió que guardaba su alimento para el hijo. Siguieron caminando. Ben se encogió apretándose contra el hijo andrajoso, que seguramente estaba tan excitado como él. La abuela se alejó disgustada. No quería tener nada que ver con esto. Entonces la madre, la hermosa madre dorada, junto a la cual Ben había dormido, se acercó pausadamente al extraño, y Ben comprendió, por la manera con que ella lo tocaba, que lo reconocía como guía. Desde ahora en adelante, él sería el padre, y si eso sucedía en su propia casa, si el vecino viniera a pelear con su padre y derrotándolo lo hiciera huir, ¿le importaría a su madre? ¿Se iría con el vecino? Ben esperó observando. El extraño, que tenía el pelo castaño y era menos gracioso que el padre derrotado, pero más joven, levantó la cabeza haciendo señas a las madres para que lo siguieran, mansamente, sin decir una palabra. Lo obedecieron, seguidos de las criaturas. Solamente la abuela miró hacia atrás a través de la nieve. A la distancia se veía aún la figura borrosa del guía derrotado, perdido y solitario. La batalla había terminado. El día siguió como antes. Caminando junto a sus compañeros a través de la nieve, Ben se acostumbró al nuevo padre, al nuevo guía. Al llegar la tarde era como si siempre hubiera sido su conductor. Tal vez se trataba de algún pariente, del tío. Nunca se sabe qué costumbres tienen los páramos. El sol recorrió el cielo y comenzó a hundirse del otro lado de las colinas. El grupo se detuvo otra vez y el padre nuevo, que no era tan vigilante como el otro, empezó a dar vueltas alrededor de la otra madre, la tía, que parecía gustarle más. No se quedó vigilando como el primero había hecho. Murmuraron, compartiendo algún secreto, y cuando uno de los niños corrió a reunírseles, el padre nuevo lo alejó. No iba a ser de tan buen carácter como el otro. Ben se sentía debilitado por el hambre.
Se acercó a la madre que él conocía, la del hijo andrajoso, y esta vez ella tuvo paciencia mientras él trató de alimentarse. No lo empujó, sino que le permitió quedarse. Ben consiguió tomar un poco, pero era difícil. No estaba seguro de sí mismo y se sentía muy torpe. Al cabo de un momento, la madre se movió y luego, tal como hiciera la noche anterior, se acomodó en la nieve con su hijo. Ben se acostó al lado de ella. Los otros esperaban, pero Ben ya había cerrado los ojos, con la cabeza otra vez en el hombro de la madre, la mano en sus cabellos, y no supo en realidad qué es lo que estaban haciendo los demás, ni tampoco le importaba, ya que todo lo que quería era sentirse abrigado y protegido y amado por aquella a quien quería. Los gritos se hicieron poner de pie a todo el grupo. Asustado, Ben se restregó los ojos. La luna brillaba plenamente. Corriendo hacia ellos a través de la nieve, avanzaba una multitud de hombres armados de palos. Su padre estaba entre ellos, y todos gritaban y vociferaban amenazando con sus palos a los señoriales. Esta vez no hubo batalla. El guía corrió, y tras él galoparon las madres, las criaturas, la vieja abuela. Huyeron velozmente bajo la luz de la luna a través de la nieve helada. Abandonado por su madre, la yegua Vaya, abandonado por sus hermanos, los páramos, los señoriales, Ben lanzó un gran grito. Oyó como el grito le destrozaba el pecho. «¡No, no, no!» Gritó por primera y última vez y cayó boca abajo sobre la nieve.